Última parte del tema y está compuesta por 3 puntos. Para empezar, empezaremos por la ley de desintegración radiactiva, que es el punto más importante y donde salen la mayoría de los ejercicios. A ver, vamos a ponernos primero en contexto. Lo que sabíamos es que el núcleo de un átomo puede tener una radiactividad natural y puede sufrir 3 tipos de desintegraciones, que son las emisiones alfa, las emisiones beta, que ahí teníamos las beta negativas y las beta positivas, y también las emisiones gamma, ¿vale? Entonces, ¿de qué nos habla la ley de desintegración radiactiva? Pues de cómo van a sucederse este tipo de integraciones, de desintegraciones. Y es que nos dice que el número de núcleos que se desintegran por unidad de tiempo es proporcional, directamente proporcional, al número de núcleos que quedan. Es decir, que cuantos más núcleos tengamos para desintegrar de un átomo, imaginaos que tenemos una gran muestra de uranio, pues esa desintegración será más rápida que cuando quede menos uranio. Esa desintegración será más lenta, es decir, a mayor número de núcleos por desintegrar, mayor velocidad de desintegración, ¿vale? Bien, de aquí lo que nos sale es esta fórmula que tenemos aquí, esta es la importante. Vamos a determinar qué es cada cosa. N es el número de núcleos que quedan por desintegrar, ¿vale? N sub 0 es el número de núcleos que había en un inicio. Y luego, esta segunda parte de la fórmula que vemos aquí, ¿sí?, es E elevado a menos lambda, que es la constante de desintegración radiactiva, que es la probabilidad de que se desintegre un núcleo en una unidad de tiempo. Esto va a depender del átomo. Hay átomos que es más probable que se desintegren y otros que no, dependiendo de lo estable que sea un átomo. Y después el tiempo, que es el tiempo que ha transcurrido. Si os dais cuenta, esta segunda parte de aquí, al final se queda sin unidades. ¿Por qué? Porque mira, el número E no tiene unidades. La constante de desintegración se mide en segundos a la menos 1. Y si lo multiplicamos por el tiempo que se mide en segundos, pues segundo a la menos 1 por segundo se tacharían. Por tanto, esta parte se queda sin unidades. Bien, solo nos tenemos que preocupar que el número de núcleos que quedan y el número de núcleos iniciales esté en la misma unidad. ¿Sí? Esta ley de desintegración se puede expresar hablando del número de núcleos, pero también se puede expresar hablando de la masa, de los moles y de la actividad radiactiva. Mirad, tenemos las fórmulas y son iguales, solo cambia qué usamos. Esto será la masa que queda por desintegrar, será igual a la masa inicial que había por este otro factor, igual que lo anterior, ¿vale? También lo podemos hacer con el número de moles. Número de moles que quedan por desintegrar es igual al número de moles iniciales por ese factor. O actividad radiactiva que queda por hacerse será igual a actividad radiactiva inicial por el factor S. ¿Sí? Muy bien. ¿Cómo podemos relacionar estas variables entre sí? Es decir, en estos ejercicios muchas veces nos van a pedir, partiendo a lo mejor de núcleos, que lo calculemos y que después lo pasemos o nos preguntan por masa. Entonces, ¿cómo vamos a poder pasar esas variables entre sí? Nos tenemos que acordar un poquito de física y química que dimos, la parte de química, dentro de la física y química del año pasado, la parte de química. Es decir, vamos a relacionar entre masa, moles y núcleos, ¿vale? Y después ya veremos, mira, vamos a relacionar entre estos 3 aspectos, masa, moles y núcleos. Y después ya veremos cómo relacionamos este último, el de actividad radiactiva, ¿vale? ¿Cómo se relaciona entre masas, moles y núcleos? Si recordamos un poco del año pasado, pues lo que teníamos era, mira, nosotros podemos pasar de masa a moles, ¿cómo? Pues con la siguiente fórmula, moles es igual a masa partido de masa molecular, ¿no? Y también podemos pasar viceversa, de moles a masa, pues mediante esa fórmula. ¿Y cómo podemos pasar de moles a núcleos? Pues a núcleos era lo mismo que moléculas el año pasado, ¿vale?
y lo que hacíamos era multiplicar por el número de Avogadro si queríamos pasar de moles a núcleos y dividir entre el número de Avogadro si lo que quiero es hacer el paso contrario, de núcleos a moles, ¿vale? Bueno, el número de Avogadro lo tenéis aquí abajo, 6,022 por 10 elevado a 23 núcleos. Bien, entonces, fijaos, por ejemplo, ¿cuántos núcleos de carbono 14 hay en 5 microgramos de carbono 14? Vale, me están preguntando por núcleos, o sea, me están preguntando por esto final. Y estoy en masa. Pues entonces tendré que pasar de masa a moles y de moles a núcleos. ¿Cómo se pasa? Pues nada, lo que necesitamos saber primero para pasar de gramos a moles es la masa del carbono. El carbono, como es carbono 14, pues tiene como masa molecular 14. Así que aquí lo tenemos. 5 microgramos. Primero lo pasamos a gramos, ¿vale? Entonces, pues nada, los microgramos abajo, los gramos arriba. Eso la relación es 10 elevado a menos 6. Vale, estamos en microgramos, o sea, estamos en gramos. ¿Cómo podemos pasar a moles? Pues a moles es o bien con la fórmula, con esta fórmula de aquí, ¿vale? O bien con un factor de conversión. Estoy en gramos, gramos abajo, moles arriba. Y la relación es que un mol pesa la masa molecular del carbono, o sea, pesa 14. O si no, pues usando la fórmula, que te va a salir lo mismo. Y finalmente, estoy en moles y lo quiero convertir el año pasado le llamábamos moléculas, vamos a llamarle núcleos. Un mol son 6,022 por 10 elevado a 23 núcleos. Y entonces ya nos sale el número de núcleos de carbono 14 que tendría. Esto es importante, poder saber transformar tanto de masa a moles como de moles a núcleos o viceversa, por lo que nos pueden preguntar en los ejercicios. Bien, y hemos dicho que se nos quedaba una cosa que todavía no habíamos visto, que era la actividad. ¿Cómo podemos relacionar estas tres variables con la actividad? Pues la podemos relacionar con esta fórmula de aquí. La actividad solo se podrá relacionar una vez que tenga los núcleos que faltan por desintegrarse. Una vez que lo tenga, simplemente es la actividad, pues será los núcleos por el factor de desintegración, ¿vale? Ese factor de desintegración que antes hemos dicho que se medía en segundos a la menos 1, pues la actividad, mirad en qué se va a medir. Si la actividad es ese factor de desintegración por núcleos, pues entonces la actividad se mide en desintegración partido de segundo, o también lo que es lo mismo un becquerel, ¿vale? Ese en el sistema internacional se llama un becquerel, la unidad de medida de la actividad de desintegración, pero también es lo mismo una desintegración por segundo, o sea, una desintegración, un núcleo desintegrado por segundo, ¿vale? Bien, esta fórmula también es importante porque lo que vemos es que la relación es la misma, es decir, núcleos que faltan, actividad que falta y masa que falta por desintegrarse, partido de núcleo iniciales, actividad inicial o masa inicial, esa relación tiene que ser la misma, ¿vale? Por eso la ley de desintegración nos dice que, lo recordamos, nos dice que el número de núcleos que se desintegran por unidad de tiempo es proporcional al número de núcleos que quedan, o que la ley de desintegración nos dice que un material radiactivo, esa desintegración tiene lugar de forma progresiva, ¿vale? Y eso lo podemos medir tanto en núcleos como en actividad como en masa. Bien, seguimos y vamos a ver dos conceptos muy claves también para hacer los ejercicios. Estos conceptos son el periodo de semidesintegración o semivida, que es el tiempo necesario para que el número de núcleos se reduzca a la mitad, ¿vale? Aquí lo tenemos. El periodo de desintegración es el tiempo necesario para que la mitad de núcleos justo se desintegre. ¿Por qué nos va a importar mucho este tiempo? Bueno, es un tiempo, ¿vale? Así que se medirá en segundos. ¿Y por qué nos va a importar mucho? Porque nos va a permitir calcular este factor de desintegración, ¿vale? Que os recuerdo que se medía en segundos a la menos 1. Por otra parte, también tenemos el tiempo de vida media. Este sale menos, pero bueno, también sale. Se mide en segundos y lo que tenemos es que es 1 partido del factor de desintegración. Es decir, es el tiempo de vida media que tarda en desintegrarse un núcleo,
¿vale? Vamos a ver los ejercicios, que es como mejor podemos aprender esto. 7 nos dice, el periodo de semidesintegración del plomo es de 22,3 años. Si teníamos inicialmente 3 moles de átomos de ese elemento y han transcurrido 100 años, ¿cuántos núcleos radiactivos quedan sin desintegrar? Lo más importante de aquí es ponernos qué vamos a intentar averiguar. Lo que vamos a intentar averiguar es el número de núcleos que queda sin desintegrar, ¿vale? Número de núcleos, aquí lo tenemos, que quedan sin desintegrar. Eso, su fórmula es número de núcleos iniciales por E elevado a el factor de desintegración por el tiempo transcurrido. Y ahora vamos a ver los datos que tenemos. Los datos que tenemos son el periodo de semidesintegración, que es 22,3 años. Luego también nos dan que inicialmente tenemos número de moles, 3 moles. Cuidado que no son núcleos, son moles lo que nos están dando. Y que el tiempo que ha transcurrido son 100 años. Entonces, mirad, lo que queremos averiguar es esto de aquí. ¿Qué tenemos? Pues tenemos ya, lo único que tenemos es el tiempo que han pasado 100 años. ¿Qué necesitamos descubrir? El número de núcleos iniciales. Yo no tengo el número de núcleos iniciales, tengo el número de moles iniciales. Y también me hace falta saber el factor de desintegración, ¿vale? Entonces, mirad, primero vamos a sacar ese factor de desintegración. ¿Cómo? Pues si nos recordamos la fórmula, que la tenemos aquí, del periodo del tiempo del semidesintegración, ¿vale? Es esta fórmula de aquí. De aquí podemos obtener, si despejamos, el tiempo el factor de desintegración. Entonces, lo único que tenemos que hacer es sustituir. Primero lo que ha hecho es pasar ese tiempo a segundos y una vez que lo hemos pasado a segundos, lo sustituimos aquí abajo y nos sale el factor de desintegración. Bien, este ya lo tenemos. El tiempo también lo teníamos, que también, bueno, el tiempo aquí lo ha pasado a segundos, también lo tenemos. Solo nos falta el número de núcleos iniciales. ¿Cómo lo podemos sacar? Pues mira, tenemos 3 moles iniciales. Lo único que vamos a hacer es basarnos en la fórmula esta que hemos puesto aquí antes. Estoy en moles y quiero núcleos. Pues solo tengo que multiplicar por el número de Avogadro, ¿vale? Si yo cojo esos 3 moles y los multiplico por 6,022 por 10 elevado a 23, lo que voy a obtener son el número de núcleos iniciales y lo podré sustituir aquí y ya lo tendré, ¿vale? El ejercicio lo hace de otra forma, que también es correcta. Mirad, calcula el número de moles que quedan sin desintegrar, ¿vale? Usando el número de moles iniciales, usando todo esto, que esto no varía, y le da, este es el número de moles que queda por desintegrar y finalmente hace la conversión, o sea, hace la conversión al final, ¿vale? Eso también es correcto. Nosotros podemos hacer la conversión en el número de moles iniciales y meterlo en la fórmula y calcular el número de núcleos finales o hacerlo al revés, es decir, calcular el número de moles finales y finalmente cambiarlo al número de núcleos, ¿vale? Pero siempre va a ser algo así. O sea, me van a pedir número de núcleos y me están dando moles. Pues una vez que yo tenga, como veis, en todas las fórmulas siempre se repite esta parte de aquí, ¿vale? Esta segunda parte se repite en todas. ¿Lo veis? Está en todas. Lo único que cambia es la parte inicial, que la parte inicial es según te hable de núcleos, de masa, de moles o de actividad. Entre núcleos, masa y moles se convierte de esta forma así, y si nos dieran o si nos pidieran actividad, pues ya sabéis que es de esta forma. Vale, una cosa más que se me ha ocurrido diciendo el ejercicio. Imaginaos que nos hubieran pedido masa o nos hubiesen dado masa. Nos hubiera hecho falta la masa molecular del plomo. Cuidado porque si no te la dan en datos, también la tenemos aquí. Esta es la masa del plomo, ¿vale? Os recuerdo que ese era el número másico, eso era la A.
y lo que determinaba es que era la masa de ese plomo de ahí, porque es la suma de los neutrones más los protones. Protones tiene 82, pues 210 será 82 más el número de protones, ¿vale? Por casualidad, por si no lo pone aquí abajo, que la masa, si no nos indica que la masa del plomo es 210 y nos hace falta, pues ahí la tenéis, ¿sí? Muy bien. Vamos a pasar a otros ejercicios que, pues, es de lo mismo, ¿vale? Mirad. Tenemos, analizando una muestra de material radiactivo, se comprueba que al cabo de un año su actividad es una décima parte de la inicial. Determina la constante de desintegración del material y el periodo de semidesintegración. Vamos a dar otras vueltas en el ejercicio porque no nos dan los mismos datos, pero al final acabaremos en lo mismo. ¿Qué datos nos da ahora? Bueno, pues lo que nos da es que al cabo de un año, o sea, ya sabemos que el tiempo es un año. ¿Qué ha ocurrido? Que su actividad es una décima parte, es decir, es el 0,1 de la actividad inicial. Eso es lo que tenemos. Pues mirad, simplemente nos vamos a la fórmula de la actividad. ¿Y qué sabemos? Pues sustituimos esto de aquí, que actividad es 0,1 por actividad inicial. Se nos van las actividades iniciales y finalmente lo único que tengo en tiempo, sé que es 1. El un año lo tendremos que transformar a segundos, ¿vale? Y entonces, una vez que tenemos eso, pues directamente podemos despejar ese factor, ese lambda, ese factor el factor de desintegración, que es lo que nos pide. Entonces, ¿cómo lo vamos a despejar de esta fórmula? Porque claro, antes el factor de desintegración lo despejábamos de la fórmula esta de aquí, que era muy fácil de despejar, porque lo teníamos dividiendo, pues lo subíamos aquí y este venía aquí y fuera, ¿vale? Pero ahora lo tenemos elevado, ¿vale? Lo tenemos ahí elevado porque lo tenemos que sacar de esa fórmula. Pues aquí nos recuerda un poquito las propiedades de los logaritmos porque así es como se baja, ¿vale? Es muy fácil. Tenemos esta fórmula de aquí. Lo tendréis que saber ya de mates. ¿Cómo puedo despejar de aquí ese lambda? Pues cada vez que quiera bajar algo que esté en el exponente, aplico logaritmo ahí y aplico logaritmo aquí, aplicamos logaritmos neperianos, y lo que está en el exponente, aquí lo veis, esto que está en el exponente, por la propiedad de los logaritmos puede pasar delante multiplicando, aquí lo veis multiplicando, ¿vale? Y después, pues simplemente pasaría el logaritmo neperiano de e es igual a 1, así que solo pasaría esa t, o esa menos t, mejor dicho, dividiendo, y así es como se nos quedaría esa lambda para despejar, ese periodo o ese factor de desintegración. Vale, una vez que tenemos ese factor de desintegración, pues simplemente lo tenemos que calcular. Aquí lo ha calculado en años, pero yo siempre recomiendo que lo hagamos en segundos para ponerlo en las unidades del sistema internacional, ¿vale? Entonces, tenemos que el factor o la constante de desintegración será esto de aquí, y una vez que lo tenemos, ya podemos calcular lo otro que nos pide, que era el periodo de semidesintegración. Lo metemos en la fórmula, esta constante que ya hemos calculado, y nos da ese periodo de semidesintegración. Bien, estos dos ejercicios los he comentado yo, os dejo estos dos ejemplos más para que los hagáis. Este es muy parecido al anterior, solo que en vez de decirte la décima parte, te dice en forma de porcentaje, ¿vale? Pero no os liéis con eso porque es muy sencillo. Y bueno, por aquí otro más, ¿vale? Que es de actividades. Una actividad de 14.500 desintegraciones por día. Ahí lo que nos está hablando es de actividad, ¿vale? Bien. ¿Qué más os tengo que decir? Bueno, aquí está la solución de este, que de verdad que pide lo mismo. Si tenéis alguna duda me la podéis preguntar. Y finalmente os he planteado aquí uno con una gráfica que creo que, y quiero que lo probéis vosotros mismos, aquí abajo tenéis la solución, pero creo que lo vais a saber hacer, ¿vale? Solo quiero deciros que este es el número de núcleos que quedan y esto es el tiempo conforme va pasando, ¿vale? Quiero que lo planteéis vosotros porque me parece interesante y no quiero deciros ya la solución yo directamente, y si no, pues la miráis, que la tenéis aquí. Bueno, chicos, pues vamos a pasar a la última parte del tema.
en cuanto a ejercicios ya no es tan importante, solo vamos a ver pues, unos conceptos que son más claves, ¿vale? A ver, reacciones nucleares. Bien, la radiactividad que hemos visto en el punto anterior era una radiactividad natural, es decir, eran átomos que de por sí ya eran inestables y entonces sufrían unas desintegraciones en forma de pues, emisiones alfa, emisiones beta o emisiones gamma. Pero, ¿qué pasa con aquellos átomos que son estables de por sí? ¿Podemos inducir esta radiactividad? Pues esto mismo, esta radiactividad artificial, fue la que descubrió una hija del matrimonio Curie. Irene Curie, pues un poco más tarde de que sus padres descubriesen junto a Becquerel la radiactividad, pues consiguió a núcleos de átomos que en principio no son radiactivos y no son inestables, pues consiguió que hacerlos reaccionar y provocar esa radiactividad en ellos, ¿vale? ¿Cómo lo hizo? Pues de forma artificial en el laboratorio a través de reacciones nucleares, ¿sí? ¿Y qué es esto de las reacciones nucleares? A ver, nosotros en química podemos hablar de reacciones químicas y las reacciones químicas tienen una cosa muy importante. En una reacción química se conserva la masa. Es decir, si el número de átomos es el mismo, pero enlazado de forma distinta. Eso cumpliendo la ley de Lavoisier, que la veríais el año pasado. Pero en una reacción nuclear esto no sucede, porque los átomos cambian. Por tanto, la masa cambia, se provoca un defecto de masa. Es decir, pues nosotros tenemos un átomo de aluminio y al bombardearlo con partículas alfa o núcleos de helio, lo que obtenemos es un átomo de fósforo, más un neutrón, más liberación de energía. ¿Sí? Entonces, no es lo mismo una reacción química en la que los átomos lo que hacen es cambiar la forma en la que están unidos esos enlaces, a una reacción nuclear en los que se cambia o se afecta directamente al núcleo del átomo cambiándolo y por tanto cambiando el átomo. Bien, ¿qué es lo que sí que se conserva? Porque aunque la masa no se conserve en las reacciones nucleares, hay algo que sí que se conserva. ¿Qué se conserva? Pues se conserva la carga, se conserva el número de nucleones, es decir, el número de neutrones y el número de protones que hay se conserva el momento lineal, que es la cantidad de materia que hay en movimiento, y el conjunto masa-energía. Con el conjunto masa-energía se refiere a la energía que se libera, pues si nosotros tenemos un átomo, cierto átomo, y hacemos que este átomo cambie, se liberará una energía y esa energía será justo la energía de enlace, que de esto ya hemos hablado en otros temas, en el punto anterior, ¿vale? Entonces, recuerdo lo que dimos en el punto anterior, pues es lo mismo porque estamos hablando de radiactividad. Sabemos que la variación de masa es igual a la masa de los reactivos menos la masa de los productos. Entonces, siempre que la masa de los reactivos sea mayor que la masa de los productos, la variación será mayor que cero y se desprenderá energía. La explicación que dábamos os lo recuerdo. Los reactivos por separado tenían una mayor masa y por tanto eran más inestables que cuando se juntaban para formar los productos. Cuando se juntan y forman los productos es más estable y por tanto tienen menos energía. ¿Y esa energía sobrante dónde estará? Pues se liberará. ¿Por qué? Porque la energía tiene que ser igual en los reactivos que en los productos, ¿vale? Entonces esa energía que había además en los reactivos, al formarse los productos, se liberará. Bien, para calcular esa energía, os acordáis que usábamos la fórmula de Einstein, ¿vale? Que la tenemos ahí. Pues nada, esto un poquito, ¿qué ejercicio nos puede entrar de aquí? Bueno, ahora hablaremos de las dos reacciones nucleares que hay, que son la fusión y la fisión, o fisión y fusión, ¿vale? Pero antes de esto, los ejercicios que pueden entrar de aquí son muy parecidos, por no decir iguales, que los que nos entraban en la radiactividad anterior, que al final, pues mirad, nos está preguntando, calcula la masa total de deuterio necesaria
necesaria diariamente en una hipotética central de fusión para generar una energía de 3,8 por 10 elevado a 13 julios diarios, sabiendo que la energía procede de esta reacción de aquí. O sea, tengo esa reacción de ahí. ¿Cómo se calculaba la energía que produce esa reacción? La energía que producen dos átomos de deuterio. Os recuerdo que eso es deuterio porque el hidrógeno tiene 3 isótopos, ¿vale? Que son estos 3 de aquí. El hidrógeno más abundante es este, el que tiene un protón y 0 neutrones. Luego está el deuterio, que es el que tiene un protón y un neutrón, por eso su masa es 2. Y luego está el tritio, que es el que tiene un protón y 2 neutrones, por eso su masa es 3. Entonces, recordando eso, pues nada, simplemente si yo quiero calcular la energía de esta reacción de aquí, pues veo la masa de los reactivos, que la masa de los reactivos es, tengo 2 átomos de deuterio por, esto es la masa del deuterio que la tenemos aquí, en los datos. Y la calculo, esa es la masa de los reactivos. La masa de los productos, pues la calculo igual, de producto es el helio, tengo un átomo de helio, entonces aquí tengo la masa del helio. Bien, si yo hago la diferencia de masas, pues lo que me sale es este dato de aquí, medido en unidades de masa atómica o en UMAS. ¿Por qué nosotros queremos cambiar? Ahora cambiamos de unidades de masa atómica a kilos porque la vamos a meter en la fórmula de Einstein. Así que aquí lo cambia de unidades de masa atómica a kilos. Y ya tenemos los julios, tendríamos los julios que obtendríamos al realizar o al sucederse esta reacción nuclear, ¿vale? Entonces, finalmente ya pues es un poquito de ¿qué es lo que te está pidiendo? Pues lo que te está pidiendo es cuánto necesitaremos para que se produzca al día 3,8 por 10 elevado a 13 julios diarios. Pues bueno, yo sé que cada vez que se produce esta reacción se da esto de aquí, 3,83 por 10 elevado a menos 12. Entonces, si yo lo que quiero es 3,8 por 10 elevado a 13 julios al día, pues vamos a ver si me lo llevo a esa reacción, cuánto necesitaré de deuterio. Aquí el factor de conversión lo que hace pues es simplemente, es una regla de 3, es 3,8 de julios lo cambia de energía a núcleos de deuterio. Sabemos que 2 núcleos de deuterio dan un 3,83 por 10 elevado a menos 12 que lo hemos calculado aquí arriba. Así que ya directamente lo tengo en núcleos de deuterio y lo único que hago después es los núcleos de deuterio convertirlos en kilos porque me pregunta cuál es la masa total de deuterio. Así que lo convierte en kilos y finalmente pues nos da 0,066 kilos de deuterio al día. Bien. Lo que os quería yo hablar para terminar este punto, sí que 2 conceptos un poco más teóricos, que es qué tipos de reacciones nucleares, porque los ejercicios ya habéis visto que es muy parecido a lo que hacíamos antes en radiactividad, ¿vale? Porque sigue siendo radiactividad, claro. ¿Qué tipos de reacciones nucleares tenemos? ¿Qué tipos de reacciones nucleares podemos hacer nosotros en el laboratorio? Pues son 2, la fisión y la fusión. ¿Qué tenemos que tener claro para diferenciarlas? La fisión, vamos a ver, la fisión nuclear se da cuando un núcleo pesado, esta es la clave, es para núcleos pesados, se bombardean con neutrones y se descompone en núcleos más pequeños, emitiéndose energía y produciéndose la emisión de 2 o 3 neutrones. Mirad el dibujo para entenderlo. Yo tengo uranio y lo que hago es bombardeo con neutrones ese núcleo de uranio. ¿Qué obtendré? Pues obtengo lo que nos han dicho aquí. Se descomponen varios núcleos más pequeños, que son en este caso de kriptón y de bario, ¿sí? También se libera energía y 3 neutrones, ¿vale? Estos 3 neutrones de aquí. ¿Qué ocurrirá seguidamente? Estos 3 neutrones serán capaces de bombardear a otros núcleos de uranio y entonces provocarán una reacción en cadena. Estas 2 cosas son las importantes, es decir, la fisión nuclear se da con núcleos pesados a través del bombardeo de neutrones y como se obtienen más neutrones son capaces de esa reacción seguirla en cadena y escalarla cada vez más. ¿Qué ocurrirá? Que se podrá producir una reacción que no se pueda controlar, una reacción descontrolada. Y este
es la explicación de cómo se genera una bomba atómica. En una bomba atómica lo que se quiere es generar una reacción en cadena de forma descontrolada, para que cada vez más sean los núcleos que sean inestables y que estén reaccionando. Y esto será pues cada vez a una proporción y a una escala mayor. Esto claramente en una central nuclear no se quiere. Entonces, ¿cómo podemos evitar esta reacción en cadena? Pues lo que se hace es se utilizan moderadores. Los moderadores actúan sobre estos neutrones provocando que choquen contra ellos antes de que choquen contra el uranio. ¿Bien? Y entonces lo que dejamos es solo una parte de los neutrones, ¿sí?, para que puedan chocar con el uranio y puedan seguir esa reacción, pero de forma controlada. Vale, ¿y qué ventajas tiene esta reacción nuclear, la fisión? Pues bueno, tiene un alto rendimiento energético, no emite gases de efecto invernadero, y las desventajas es que hay pues bastante contaminación radioactiva, ya que los núcleos que después se liberan siguen también siendo pues, unos núcleos muy pesados, como el del bario, como el del, en este caso creo que era el criptón, sí, el criptón y el bario, y luego pues que son difíciles de eliminar y de tratar esos residuos radiactivos. Vale, por otro lado tenemos la otra reacción nuclear, que es la fusión nuclear. Esta se da en núcleos ligeros, la otra era pesados, esta es ligeros. Y lo que va a producirse es que dos núcleos ligeros se van a unir para formar un núcleo más pesado. El deuterio, por ejemplo, y el tritio se unen para formar el helio. Entonces, ¿qué ocurrirá? Bueno, pues que se liberará también un neutrón y energía. ¿Por qué? Pues porque, nos lo explica otra vez, el defecto de masa. Estos átomos, los de los reactivos, tienen una masa mayor que cuando se juntan para formar el helio. Por tanto, se liberará también esa energía de enlace, ¿vale? Porque el helio es menos energético que estos dos por separado. Bien, y además, ¿qué tiene de importante esto? Pues que no se provoca una reacción en cadena. En la fisión sí y aquí no. ¿Por qué no? Porque mirad lo único que se libera ese helio y ese neutrón de aquí. Pero nosotros podemos cortar el flujo cuando nosotros queramos. En el otro, por cada reacción se liberaban de 2 a 3 neutrones. Aquí solo uno. Y encima, aquí necesitamos, para que se produzca la reacción, lo que necesitamos es deuterio y tritio. Entonces, en cuanto nosotros cortemos el suministro de deuterio-tritio, podremos parar esta reacción, ¿vale? ¿Y qué proceso de los dos, es decir, de la fisión o fusión, liberará más energía? Pues el que libera más energía es la fusión. Mirad, cuando dimos el concepto de la energía, nosotros, una vez que la dimos, también calculábamos una cosa que se llamaba energía por nucleón, que era, una vez que teníamos la energía de enlace liberada en una reacción, lo que hacíamos era, la podíamos dividir entre la masa, entre el número másico, y entonces obteníamos la energía por nucleón. ¿Esto por qué se hacía? Porque claro, no es lo mismo comparar la energía que se libera en un núcleo de uranio que la energía que se libera en un núcleo de hidrógeno. Pero si nosotros dividimos esa energía del uranio entre lo que pesa ese núcleo de uranio, que es muchísimo, pues es menor que si divido la energía que se libera en esta reacción, por ejemplo, y la divido entre un núcleo de hidrógeno, que el núcleo de hidrógeno es muchísimo más ligero que el núcleo de uranio. Entonces, en términos relativos, la energía de enlace por nucleón es mayor siempre la de la fusión, ¿vale? ¿Qué ventajas tiene? Pues que se obtiene más energía que en la fisión, está claro. Igual que en la fisión no se producen gases nocivos. Y una cosa que sí que tiene también con ventajas con respecto a la fisión es que los residuos que se generan tienen muy baja actividad por sí mismos, ¿vale? Los otros, ¿os acordáis que en el anterior lo que se generaba era criptón y bario? Eso sigue siendo radiactivo, pero lo que se genera aquí ya no es radiactivo por sí mismo. El helio no es radiactivo por sí mismo. Entonces, bueno, además también como ventajas es que el reactor de fusión nuclear es muy seguro, ya que al cortar el suministro de combustible la reacción se detiene.
puesto que no hay una reacción en cadena, claramente. Y luego, ¿qué desventajas tenemos? Pues, la mayor desventaja es que se necesitan temperaturas muy elevadas para producir esa fusión. Al final es fundir esos núcleos para formar nuevos núcleos. ¿Dónde se da esto? Pues este proceso se da sobre todo en las estrellas, porque son capaces de llegar a esas temperaturas y además de mantenerlas. Entonces es capaz de que ahí se produzca esa fusión nuclear, ¿vale? Bien. Aquí tenéis otro ejemplo que os lo dejo para hacer vosotros, que es muy parecido al que teníais anteriormente, ¿vale? Al número 12. Vale, por último, de lo que vamos a hablar, y ya terminamos, esto ya no hay ejercicios, es solo porque me parece muy buena forma de concluir no solo el tema, sino la asignatura. Mirad, vamos a hablar de las interacciones fundamentales de la naturaleza. Y es que tenemos 4 formas en las que las partículas pueden interaccionar entre sí. Nosotros a lo largo del tema las hemos visto también de la siguiente forma. La primera fue la interacción gravitatoria, ¿vale? ¿A quién afectaba? Pues afectaba a partículas con masa. ¿Cómo era? Era de naturaleza atractiva, era una interacción de atracción. Su alcance era infinito y iba disminuyendo su intensidad con la distancia. Además, su intensidad era independiente del medio. Y luego, lo que hay que estudiar es que la interacción gravitatoria es la más débil de todas, ¿vale? Luego dimos la interacción eléctrica y la interacción magnética, aunque aquí la nombraremos como interacción electromagnética, porque ya sabíamos que una dependía de otra. Un campo eléctrico, cambios en el campo eléctrico puede generar ese campo magnético y el campo magnético es capaz de generar ese campo eléctrico. ¿A quién afecta? A partículas con carga eléctrica o con momentos magnéticos, partículas que varíen su magnetismo también. Entonces, puede ser de naturaleza atractiva o repulsiva. La gravitatoria solo podía ser de naturaleza atractiva. Y su alcance también es prácticamente infinito. También disminuye su intensidad en función de su distancia. En función de la distancia, os acordáis de las fórmulas, tanto de la fuerza gravitatoria como de la fuerza electromagnética, que dependía de esa R, de esa distancia. Su intensidad depende del medio. ¿Por qué? Porque sí que aquí hay medios que son más conductores y medios que son menos conductores. Y luego, y nosotros lo que pasa es que siempre os recordáis que los poníamos en el vacío, ¿vale? Y bueno, es una interacción más fuerte que la gravitatoria, ¿vale? Es relativamente fuerte, es más fuerte que la gravitatoria. Vale, la tercera que hemos dado ya ha sido en este tema, que ha sido la interacción nuclear fuerte. Si os acordáis al principio del tema, decíamos que los núcleos, ¿cómo se formaban? ¿Cómo era capaz que esos protones consiguiesen estar unidos formando el núcleo? Si había una fuerza eléctrica repeliéndose porque los protones eran partículas con carga positiva, ¿por qué no se producía esa repulsión? O mejor dicho, ¿por qué esa repulsión quedaba inhibida? Pues esa inhibición se daba por la interacción nuclear fuerte, por ese pegamento que hablábamos que actuaban los neutrones, ¿no? Y entonces, pues nada, afecta a los protones y a los neutrones, es responsable de la estabilidad del núcleo atómico y es de naturaleza atractiva y de muy corto alcance. Os recuerdo que esos neutrones actuaban como pegamento, pero que si aumentábamos el número de neutrones y ya no estaban tan cerca de esos protones, producían el efecto contrario, es decir, se producía esa inestabilidad y acababa siendo un elemento radiactivo porque era inestable. Esta es la más fuerte de todas, ¿vale? Y explica la estabilidad del núcleo atómico, lo hemos dicho. Por último, pues mencionar también por encima la interacción nuclear débil. ¿Por qué? Porque esta es la responsable de algunos procesos radiactivos, como por ejemplo la desintegración beta. ¿De qué es responsable esto o qué permite esta interacción nuclear débil? Pues esta interacción nuclear débil lo que permite es que los quarks pues son aquellos protones y neutrones, puedan intercambiarse entre sí. Si nosotros vemos las emisiones, las desintegraciones beta, vemos que eran capaces de el protón transformarse en neutrón y el neutrón en protón. Entonces tienen un alcance muy corto y es una interacción débil. Aún así es más fuerte que la gravitatoria. Entonces, esto, pues eso es solo un poco para que tengáis la idea de los 4 tipos de interacciones que hay y pues simplemente que estudiéis que la nuclear fuerte es la más grande, luego viene la electromagnética, después la nuclear débil, que es la que explica un poquito la radiactividad o ciertas emisiones radiactivas, y por último la gravitatoria.
Y pues nada, chicos, con esto hemos acabado el tema, hemos acabado la asignatura y nada, aquí estoy por si tenéis alguna duda, ¿vale? Bueno, venga, un abrazo y mucho ánimo.